Shalom nuevamente, aquí Rafael a su orden, queridos cordritos, saludándolos a todos en el poderoso nombre de nuestro amo Yahshua HaMashiach, un nombre único y exclusivo dado a los hijos de Yahweh, a través del cual podemos ser salvos. Más ningún otro nombre trae salvación. Y no hay que saberlo pronunciar por la compasión y la paciencia y la misericordia de ese Hijo y del Padre, queridos cordritos. Que aun cuando nosotros no sabemos el nombre, Él estaba actuando en nuestras vidas, porque sabía que en determinado momento íbamos a ser llamados, porque habíamos sido escogidos de antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser llamados, para ser purificados y terminar salvos, y conociendo el nombre. Entonces tenemos que tener la misma consideración con los demás, y no decirle, y no darle los demás el nombre a personas que no están guardando los mandamientos, queridos cordritos. Primero va así, obedece los mandamientos, y después, cuando no estés en iniquidad, pronuncia el nombre Kadosh, que ya saben ustedes cuál es. No es primero el nombre y quédate en iniquidad. Cuando te hayas salido de tu iniquidad practicando los mandamientos, entonces se te da el nombre, no antes, queridos cielos. Sigan el orden divino de las cosas. Hay un texto para eso. Que se aparte de iniquidad todo el que invoque el nombre de Yahweh. Y eso no es opcional. Hay que vivir por toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Toda. Y eso es parte de la palabra. Ese textito que acabo de citar, hay que vivir por eso. Hay que hacer eso sin dejar de hacer lo otro, y todo junto a la misma vez. No es así, aquello o esto o lo otro. No, es esto y esto. Así es que vivimos, así es que somos los escogidos. Los demás no entienden y no saben hacer esto, más esto, más esto. Hacen esto o esto o esto. Así no se vive, porque por hacer esto estás quebrantando, estás dejando de hacer esto otro. Y así no es, así no es. Y tenemos que seguir el mandato dado en Isaías 28, acerca de cómo Yahweh nos da la verdad y cómo la tenemos que recibir nosotros y aceptar. Un poquito aquí, otro poquito allá, así mismo. Búscala como piezas de rompecabezas. Únelo todo, y cuando lo tengas todo, entonces ahí tienes la sana doctrina. Está la verdad completa por la cual tienes que vivir. Sí, mientras tanto se acepta que vivamos por los pedacitos que vamos aprendiendo, pero con el oído abierto y la boca cerrada, porque no lo sabemos todo todavía. Y tenemos que tener los oídos abiertos, prestos para oír y lentos para hablar. Otro versículo por el cual hay que vivir. Eso es palabra de Yahweh también, por la cual hay que vivir, queridos cordritos. Porque si abrimos boca y cerramos oídos, nos perdemos el resto de las piezas de rompecabezas que no conocemos y que no tenemos en la mano. Nos las perdemos. Bueno, este versículo en Hebreos 1:13 se presta a 20,000 interpretaciones. Igual que el que leímos de Primera de Corintios hace un ratito. Para nosotros hay un Elohim Echad. El mismo de Génesis 1, el mismo del que habló Juan en su evangelio en el primer capítulo. Y describió ahí. Lo describió igual que Pablo. Son dos, el Padre y el Hijo. Bueno, este es Hebreos 1:13. ¿A cuál de los ángeles ha dicho Yahweh jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Oigan eso. ¿A cuál de los ángeles ha dicho Yahweh jamás eso? A ninguno. A ángeles. A ninguno Yahweh le ha ofrecido su trono. A ningún ángel creado, queridos colegas. A ninguno. Eso prueba que el Hijo, que Yahshua, a quien se le ofreció el trono, a quien el Padre le ofreció el trono, es superior a los ángeles. Es más que un ángel, porque no es un ángel creado, es eterno, es Elohim. Es Elohim Echad, ente creador, queridos cordritos, creador de lo creado. Vamos a ver qué más, queridos cordritos. Hay otro más que se presta para mucha malinterpretación, queridos cielos. Y pues se lo vamos a buscar. Si me permiten un segundín, queridos cordritos.
Mi hijo eres tú, ¿se acuerdan? Yo te he engendrado hoy. ¿A cuál de los ángeles dijo eso alguna vez el Padre Yahweh, querido Codrito? ¿A cuál de los ángeles? Elohim creados. Los ángeles son Elohim creados. No Elohim creador, no Elohim Ehad, el ente creador de todos los demás Elohim y de todos los demás creados, que no es Elohim. Vamos a ver. Salmos 2.7, aunque este no es el versículo en sí que estamos buscando, queridos codritos. Hebreos 1.5. Porque ¿a quién o a cuál de los ángeles dijo Yahweh jamás? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Ah? ¿A cuál? Pónganse a pensar. A Lucero. A Lucero le llamó hijo, pero le dijo, yo te he engendrado hoy, mi hijo eres tú. Nunca. Él los llamaba a todos hijos porque habían salido de él los creó de su espíritu. Hizo espíritu aparte, más bien, no de su espíritu, hizo espíritu aparte idéntico al suyo, o casi, bueno, no con todos los atributos y todo el poder y toda la autoridad que tiene él. Y con esa materia espiritual, ese espíritu, creó los ángeles, los entes espirituales, los seres espirituales angelicales de los cielos, de los cuales algunos cayeron. Pues a cuál de esos caídos o no caídos se le dijo Yahweh alguna vez, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Engendrado. Ninguno de ellos ha sido engendrado ni se lo dijo Yahweh. Solamente se lo dijo al verbo. Y ese verbo no era ángel. Lo que está diciendo aquí, ningún ángel, ningún ser creado es mi hijo. Porque a ningún ángel yo le he dicho jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y yo seré padre para ti, y él será hijo para mí. Así finaliza el texto en Hebreos 5. Y nuevamente, ¿a cuál de los ángeles dijo Yahweh jamás, yo seré padre para él, y él será hijo para mí? ¿A cuál? A ninguno, querido Codrito. A ningún ángel. Se lo dijo a Yahshua, a su hijo, a Elohim, a esa parte que emanó de él, al verbo se lo dijo. Y se está hablando de Yahshua, porque en Hebreos 5.5 lo confirma. Mashiach no se glorificó a sí mismo, no se magnificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que le magnificó el que le dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Así que ahí está, Mashiach fue a quien Yahweh dijo, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y dice que a ningún ángel se lo dijo. Por lo tanto, Mashiach no es un ángel. Mashiach no es un ángel creado. Mashiach vino del verbo que se hizo carne. Y el verbo era Elohim y estaba con Elohim en el principio. ¿Ven? Siempre existió, estaba en la eternidad. Son Ehad, son unidad, son uno, se dividió en dos. Para el Padre nada es imposible. Y ahora parte de su espíritu lo tenemos nosotros. Entonces está, como quien dice, divididito en chiquitito en montones de nosotros. Y cuando nosotros todos resucitemos y nos reunamos con él en espíritu, seremos parte de su familia. Por eso él nos da su nombre. Seremos parte de su familia, señores, y seremos más de 3 personas, seremos más de una Trinidad. El problema con la Trinidad no es que no existe el Espíritu Santo. Nadie está negando que el Espíritu Santo exista. No se está hablando de si existe el Espíritu Santo o no. Y si alguien hace eso, allá él. Pero para entender la doctrina de la Santísima Trinidad, en lo que está intrínsecamente mal, no hay que negar al Espíritu Santo y no se puede. El Espíritu Santo ciertamente existe. Lo que sucede con la doctrina de la Trinidad es que es una unidad, una familia cerrada y limitada a 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y no admite más. Díganle ustedes a un católico
que ustedes son hijos de Yahweh y por tanto de la Trinidad, son de la Santísima Trinidad o de la Cuatrinidad o de la Quintinidad. A ver qué les van a decir. ¡Y qué barbaridad! ¡Qué blasfemo! ¿Qué es esto? ¿Qué lo otro? Espíritu de demonio tiene. Solamente son la familia de Dios, son solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, te van a decir. Eso contradice lo que dice la Escritura, señor católico que no lee la Biblia. ¿Ven? Señor católico que crea lo que le dicen, porque yo estaba en colegio católico y en unas mismas maestras, queridos corderitos, que no eran monjas, como la cubana esa que teníamos. Dice, bueno, habrán sus Biblias y en la clase de religión abríamos la Biblia, lo que nunca ninguna otra maestra, porque había que abrir catecismo. Y ella, abran la Biblia como que, yo creo que Yahweh la puso allí, yo creo que ella era una kadosh infiltrada. Yo creo que Yahweh la puso allí para que nos diéramos cuenta de que la Biblia conflige con algunas cosas del catecismo. Y nos enseñó el nombre del Padre que está en el Tanakh. Nunca nadie lo sabía, ni más nadie en la escuela, solamente los que estamos con esa maestra. Bueno, entonces tenemos eso, queridos corderitos. ¿A quién le dijo Yahweh jamás? Hijo mío eres tú, de los ángeles? A ninguno. Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Le puede haber dicho hijos alguna vez, pero yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo Yahweh le dijo jamás eso a algún ángel? Nunca. Yo seré padre para ti y tú serás hijo para mí. Así, nunca, queridos corderitos. Nunca. Los ángeles no llamaban a Yahweh padre, ¿saben? No, eran hijos potenciales y lo son si pasan las pruebas, porque los ángeles tienen que ser probados. ¿Por qué? Porque ya se ha visto que una tercera parte cayeron. Una tercera parte decidió por voluntad propia, usando el libre albedrío que el Padre le dio, escoger hacer lo malo. Y los hijos de Yahweh no hacen lo malo, ni se van en contra de los planes y la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Eso sí, por lo tanto no son hijos, y los demás hijos veremos a ver. Están en veremos los demás, queridos corderitos. Desde que nació el hombre, ahora ustedes ayudan a estos a salvarse. Ustedes son espíritus ministradores creados para servir al ser humano en su salvación. Si lo hacen, serán mis hijos. Si no lo hacen, entonces serán demonios y van para el lago de fuego. ¿Ve? Hay que esperar, queridos siervos. Y los ángeles no han terminado de ser juzgados todavía. Están siendo juzgados todavía ahora mismo. Y van a caer otros montones más. Van a aparecer otros más que hicieron montones de barbaridades. Camuflados, que se quedaron ahí, que no fueron llevados con la tercera parte, con la cola de los que cayeron con Satanás cuando se rebeló. Ahí todavía faltan por caer. Bueno. Entonces, queridos siervos, vamos a otro audio mensaje para que no queden muy largos, ¿verdad? Vamos al siguiente y seguimos hablando de estos temas acerca de la identidad, del nacimiento, de la voluntad del Padre, cómo Él la ejecuta, cómo la lleva a cabo, cómo la realiza entre los hombres acá en el cielo y en la tierra, y todo eso tan maravilloso. Denle like a estos videos si les gustan. Es su siervo Rafael que le habla, al servicio de Yahshua y de sus ovejitas, y compartan estos videos también, queridos siervos, si les gustan. Si extraen algo, compártanlo con los demás. Pasen estos videitos y formen grupos ad hoc, grupos en la misma doctrina, en la sana doctrina por el Espíritu y en obediencia. Y vamos a hablar de los 10 mandamientos ya mismo también. Shalom, queridos siervos.